Finalmente hemos ascendido, tenemos Ark Survivor Ascended, pero atención que no todo es color de rosa y aquí en la sopa de Rockwell queremos estar del lado de la gente de consola. Si bien nosotros jugamos en PC, es muy frustrante lo que está pasando con el atraso en consolas y vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué se atrasa en consola? Vamos a estar hablando de las primeras impresiones que tuve. Les voy a decir cómo ha sido mi experiencia con mi cafetera y mi Nvidia GTX 1080. Vamos a estar hablando de todo mientras te mostramos mis primeras impresiones. También vamos a estar hablando de las cosas nuevas que vi y las cosas que mejoraron y las cosas que no. Vamos a hacer un video como siempre al estilo de la sopa de Rockwell, donde te contamos las cosas como son, las cosas como la vemos y cómo las sentimos. Así que sin más preámbulos, superviviente, vamos con el vídeo. Bienvenidos a la sopa de Rockwell, supervivientes, bienvenidos. Al fin tenemos el tan ansiado Ark Survivor Ascended en nuestras manos, al menos los que somos de Steam. Vamos a estar hablando un descontento brutal en la comunidad de consolas por el retraso de Ark Survivor Ascended, y es totalmente entendible. La gente de consola estaba esperando tanto como nosotros, la gente de PC, el juego, y se ha atrasado nuevamente. ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento en consolas? Pues en noviembre. Fecha específica, día no tenemos. Espero que sea a principios de noviembre. ¿Esto está de alguna manera rompiendo el contrato o no cumpliendo el contrato que tenían con Nitrado? No lo sé, porque por un lado sí lo cumplieron, por otro lado no lo cumplieron. ¿Por qué es que se atrasó en consolas? ¿Será porque hay problemas de compatibilidad con mods que no han podido reparar? ¿Será porque no llegaron con las certificaciones? Sin embargo, todo apuntaba a que las certificaciones sí estaban listas, así que no sabemos por qué. ¿Será por algún tema técnico específico? ¿Será por algo legal? Nos gustaría que los chicos de Estudio Wilcar pusieran un poco de luz en este tema, porque la gente de consola realmente se merece una explicación y realmente se merece tener el juego en sus manos como lo hacemos la gente de PC. Así que renglón aparte con esto, chicos de consola, la sopa de Rockwell está con ustedes y vamos a seguir peleando porque saquen el juego pronto. Vamos a hablar ahora sobre las opiniones que pudimos ver en PC. Cosas nuevas que estuvimos viendo. Bueno, la personalización del personaje, tiene un nuevo menú para hacerse el personaje, tiene más opciones para poder añadir. Lo que más me llamó la atención fue que ahora puedes ponerle a tu personaje, puedes elegir entre distintas voces, que antes era una y ya, pero creo que hicieron un poquito de trampa ahí, porque creo que puedes elegir, si eliges por ejemplo un personaje masculino, puedes elegir voces femeninas. Así que bueno, ahí pudieron haber puesto un poquito más de cosas. La personalización del personaje cambió bastante, también el mapa cambió bastante. Cuando mueres puedes elegir, puedes ver dónde está tu cadáver o tu alijo, eso es importante, y también puedes elegir al principio entre ciertos peinados. No sé, creo que esto al futuro podremos elegir nuevos peinados seguramente, como pasaba en Ark Survivor Evolved, pero vamos a ver qué pasa. Una de las cosas que pude ver es la traducción, que está a medias. Si bien puedes ver que hay cosas en español, no todo está traducido en el juego en español. Así que chicos, pónganse en las pilas, porque si van a lanzar un juego con la traducción, lo ideal es que esté todo ya traducido. Bueno, es un juego que no está terminado, así que por el momento vamos a pedir que mejoren eso. La parte importante, la parte que me vas a preguntar seguramente: Sopa, ¿cómo te fue con los gráficos con tu cafetera? Te voy a estar contando. Gráficos, por supuesto, se ve mucho mejor el juego. Lo que realmente resalta, ya que pude jugarlo, pude ver, es el entorno, chicos.
los árboles, el agua, las hojas, eso es lo que más resalta. Si me vas a preguntar sobre los dinos, están bastante parecidos a lo que era antes, pero por supuesto no lo pude probar al máximo porque tengo una cafetera y ya te voy a estar contando de mi experiencia en el juego. Todo lo que estás viendo ahora, lo que estás viendo en este momento, es grabado con mi computadora y ya te voy a decir qué máquina tengo. El juego lo pude probar en bajo, medio, alto y épico. En épico era prácticamente imposible. En alto, tocando algunas cositas, sí podía jugar. Y me quedé con la opción en medio y bueno, ajustando por aquí y por allá, creo que voy a tener un medio alto. ¿Qué máquina tenés, Sopa de Rockwell? Bueno, te voy a contar, tengo un procesador Intel Core i7 7700K, que este procesador te aviso que no soporta Windows 11. En memoria RAM me quedé con las opciones bajas porque tengo 16 GB de memoria RAM. Windows 10 y mi gráfica es una Nvidia GTX 1080 Ti. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo activar el RTX, no tengo Ray Tracing, así que lo que estás viendo aquí es sin el RTX activado. Así se va a ver bastante bien para mi parecer. He visto gameplays con gente que tiene el RTX on y la verdad que más o menos por ahí va tirando bastante bien. Así que esto es lo que te tengo que contar en la parte de gráficos que estás viendo en este momento en pantalla. Así se ve con una computadora que tiene los requisitos mínimos para jugar Ark Survival Ascended. Cosas del juego. Lo que me gustó de los dinos es que al impactar el pie, bueno, ya no se tuercen como antes y como que sacan tierra del suelo, como que se levanta polvadera al pisar los dinos. Eso la verdad me gustó. La IA de dinos hasta el momento no los vi distinto. Le pegué a un parasaurio, salió corriendo como siempre lo hacía. Por supuesto me falta muchísimo para jugar porque estos son mis primeros minutos en Ark, pero no vi un cambio importante en la IA de los dinos. Tal vez cambio de opinión a medida que esté jugando y te lo voy a estar contando. Una de las cosas más interesantes es el comportamiento del agua. Así con el Fluid Ninja se ve muy bien la estela de agua que dejas. Me hubiera gustado ver lluvia, me hubiera gustado ver esas tormentas, a ver si cambiaba el agua. En algunos momentos por ahí llegué a la costa y como que se veía un oleaje bastante calmo, pero se veía el oleaje y le da una vista muy bonita, eso hay que decirlo. Y los árboles y el follaje creo que es lo mejor hasta el momento. Cómo se mueve las ramas, los arbustos cuando pasas por ahí o pasa un dino es de lo mejor. Y cuando un tera pasa por arriba de un árbol y toca el árbol también mueve las hojas. Cosa que me parece fantástico y creo que es lo mejor que se vio. Punto bajo creo que es para los dinos. No hay un gran cambio en los dinos. Tal vez sea por mi tarjeta gráfica, aunque no creo que sea el caso, no creo que mejore mucho con una RTX 4000 no sé cuánto, pero la verdad que en los dinos se ven bastante parecidos a lo que eran en Ark 1. El Raptor es la vedette, creo que sí, el Raptor tiene cambios, pero por ejemplo, los trices los vi bastante parecidos, los parasaurios los vi bastante parecidos, los dos también. Sí están un poco como más grandes los dinos. Y creo que hay mucho de Ark 2 en este Ark Survival Ascended. Una de las cosas que no me gustaron es el color de la tierra donde pisamos, que es todo medio como naranja. Me da la sensación a que voy a ir con un pico y voy a sacar sílex por todos lados, porque esa textura que habían en los desiertos no me gusta ese color. Me gustaría que hubiera sido un tono más grisáceo y no tan naranja la tierra. Eso se nota bastante y me parece que bueno, ya a esta altura no sé si van a cambiar la textura, pero eso se nota y como que me empalaga un poquito ese color en el juego.
Y creo que básicamente es la primera impresión, quería compartirla con ustedes y me gustaría saber qué opinan ustedes y estaría encantado de saber, bueno, sus comentarios en la caja de los comentarios para saber qué es lo que piensan ustedes. Esto tal cual es totalmente sincero, lo que vi cuando jugué el juego, lo que vi cuando lo puse en mi máquina, en mi super tostadora, y así se ve y así voy a jugar Ark Survival Ascended. Al momento creo que puede ser que me cambie a una 3080, pero vamos a ver qué pasa. Estuviste en la sopa de Rockwell. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, compartí con tus amigos para que más personas vean este video. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video. Hasta la vuelta. Chau, chau.